Yo puedo compartir, ¿no? Estoy para compartir, sí. Sí, sí, está disponible para que comparta. ¿Se ve mi pantalla, chicos? ¿Alguno lo ve? ¿Me puede contestar, digo? Ahora no se ve, profe, recién se ve. Ahí se está cargando. Ahora sí, sí, ahí está. ¿Se ve entera? ¿Grande ahí o no? Ahí está en grande, profe. Bueno, esperamos un ratito, decís. Sí, a las y 5 empezamos. ¿No? Y Winnie también la tiene. Y Pachi.
Arranquemos, Rodri. Bueno, profe, puede ir empezando nomás ya, si quiere. Ya tenemos 25 y el que se va sumando lo agrego. Bueno, dale. Vos, se sigue viendo la pantalla porque no sé qué toqué recién. Sí, se ve toda la pantalla y lo que hizo recién fue una liñita roja ahí abajo de donde está el páncreas. Eso sí se ve. No, estaba viendo los punteros si se veían, pero la flechita se ve, ¿no? También. ¿Está? Ahora no veo ninguna flechita, a ver. Ahí la estoy moviendo ahí en la parte blanca, ¿no? No. A ver, el puntero láser, ¿este se ve? Ahí está, el puntero sí, el puntero rojo se ve. Ahí está, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de tumores del páncreas y les voy a mostrar primero algunas imágenes del normal, tanto en tomografía como en resonancia magnética, que va a ser la base para esta presentación. Porque por supuesto es necesario que sepamos cómo se ve el páncreas normal para después poder entender cómo se ven la patología neoplásica, ¿no? Entonces los métodos de imágenes que tenemos son estos que están aquí, la ecografía que hoy contamos, que es ecografía de alta resolución, en la que un páncreas trófico, como el que se ve ahí a la izquierda, tiene ese aspecto, ¿no? De una imagen, de una formación semilunar con predominio de hipo a isoecogenicidad, con esos puntitos de mayor ecogenicidad que forman parte del tejido glandular, y ahí está marcado el Wirsum. Después, en el medio vemos la tomografía computada de dos pacientes diferentes, uno en fase portal, el de la izquierda, y en fase arterial. Vemos aquí a la derecha de las dos imágenes medias, ahí se ve la arteria, la aorta bien opacificada, y el cuerpo y cola del páncreas con el Wirsum, que es esa línea de menor densidad en su interior. Y la resonancia magnética, que nos muestra aquí, arriba, en esta imagen, que espero que estén viendo el cursor, que es una imagen de T1 con saturación grasa, y en la inferior una imagen de T2 que nos permite identificar correctamente al conducto Wirsum y algunas ramitas como se ven aquí hacia la cola pancreática. La resonancia magnética nos permite, con la colangio también, ver la repercusión que puede tener en el árbol biliar la patología que afecte principalmente a la región cefálica pancreática, ¿no? Aquí vemos el colédoco, el Wirsum, bueno, la vesícula, acá hay un canalículo que desemboca en el cístico del conducto número 5, del conducto 5 intrahepático, del segmento 5, perdón, intrahepático, que no desemboca en el hepático derecho, sino que va derecho al cístico. Todas esas cosas también las tenemos que ver cuando tengamos que hacer los informes. Podemos hacer bonitas reconstrucciones 3D, como esta que vemos aquí, que como vemos en el esquema nos muestran la vesícula, el conducto cístico, la desembocadura en el colédoco y a la altura en que se encuentra desembocando o no. El otro método que ha venido a ayudarnos muchísimo, y que por suerte contamos ahora en el sanatorio, que es la ecoendoscopía, que consiste simplemente en un endoscopio que se puede acceder hasta el duodeno, como vemos, como está marcado ahí con la línea amarilla, para ver la patología pancreática. De esta manera, en este esquema se puede ver cómo lesiones pequeñas del páncreas, como esta que vemos aquí, ahí la flecha roja está mostrando la salida de una aguja de punción de fino calibre, que puede tomar muestras tanto aspirativas como a veces lograr obtener también un cilindro para tener un buen estudio anatomopatológico o histopatológico. El acceso que tiene es muy fácil y muy simple porque se encuentra a través de la pared del estómago con el cuerpo del páncreas y a través de la pared del duodeno con la cabeza del páncreas para poder realizar las punciones con mucho menor riesgo que hacerlo por vía percutánea, por ejemplo. Esto es la forma en que se ve desde una ecoendoscopía una lesión tumoral en la región cefálica del páncreas. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver lo que nos puede aportar la tomografía computada y la resonancia magnética. Aquí vemos a la izquierda una imagen que corresponde al cuerpo y a la cola del páncreas en una tomografía computada axial sin inyección de contraste. Les voy a mostrar, para que ustedes vayan viendo que visualmente pueden haber cambios, pero es muy importante conocer la densidad previa
previamente a conocer la patología, para poder saber cuáles son los valores normales que tiene el páncreas. A veces no hay que confiar demasiado en el ojo, en lo que puede uno ver o percibir, sino que hay que poner ROIs. Entonces, si uno pone ROIs, va a ver la densidad que tiene el páncreas sin la inyección de contraste, ahí marca 48. Luego, cuando se hace la fase arterial, como ven la aorta ahí bien opacificada, puede subir hasta 90 unidades Hanfield, ahí está en 83. Y en una fase portal, fíjense que si uno pusiera todas las imágenes por separado sin ningún ROI, son prácticamente iguales a la visión del ojo, de nuestro ojo, pero va cambiando. En la región portal baja de 83 a 80, en la fase portal baja de 83 a 80, en este caso, y en la fase tardía baja a 64. Estos son los valores normales que tiene el páncreas, tanto sin contraste como en la adquisición dinámica de perfusión trifásica. Más o menos está calculado que la densidad precontraste es de 30 a 50 unidades Hanfield, arterial y portal es de 70 a 90 unidades Hanfield, y en la fase tardía va de 40 a 70 unidades Hanfield. Esto no es solo importante para determinar si existe alguna área focal o nodular que esté ocupando espacio en el páncreas, sino también para evaluar densitométricamente al páncreas cuando hay una pancreatitis aguda, sobre todo para buscar áreas de necrosis. A la derecha vemos una imagen del páncreas en saturación grasa en T1. Observen y recuerden que el páncreas en esta secuencia tiene esa señal. Es una glándula, tiene mucho contenido celular líquido, y en esta secuencia en particular se comporta con una hiperseñal y nos va a ayudar a detectar patología. Generalmente tiene en esta secuencia una señal similar al hígado, salvo que, como ocurre en este caso, el hígado tiene un cierto grado de infiltración por tejido graso, es decir, hay una esteatosis hepática, y por eso el páncreas resalta más que el hígado en este paciente. Ahí vemos cómo se ve en una secuencia T2, un páncreas normal. Ahora en una secuencia T2 con saturación grasa. Esta secuencia es mejor para ver si hay líquido alrededor del páncreas. Por ejemplo, es útil en la pancreatitis aguda. Aquí vemos un T1 normal. Fíjense la diferencia que hay de la señal entre el T1 FAT-SAT que está arriba y el T1 sin saturación grasa, sin FAT-SAT, que es el que está debajo. Tiene una tonalidad gris, es decir, tiene una isoseñal en relación con el hígado o con las estructuras de partes blandas. Luego, cuando se hace la inyección de contraste, sucede algo similar que con la tomografía computada, es decir, hay una opacificación homogénea de la glándula que alcanza su pico en entre la fase arterial y la fase portal, y luego disminuye la señal también en la fase tardía, al igual que con la tomografía computada. Ahora les voy a mostrar más adelante por qué les he dado esta presentación de la normalidad en la tomografía computada y en la resonancia magnética. Acá hubo un artículo que salió en nuestra revista Imágenes hace algunos años, de Gustavo Reichhold, que me pareció interesante mostrárselo porque hay dos situaciones importantes que hay que tener en cuenta en el momento en que tenemos que informar cuando estamos viendo a un paciente que tiene una lesión neoproliferativa, sobre todo en la región cefálica. Uno de ellos es lo que está referido en la foto superior, en la que se muestra con la flecha superior a la arteria gastroduodenal y con la flecha inferior a la vena mesentérica superior. Son dos estructuras que hay que observar muy bien cuando hay un proceso neoproliferativo para saber si están infiltradas o no. Y otro dato que aportaba muy interesante, me pareció, es esta idea de diferenciar o dividir al páncreas en páncreas derecho, que está con la letra D ahí, que es la cabeza del páncreas, con la C, el páncreas central, y con la I, todo lo que es cuerpo y cola, o sea, sería el páncreas izquierdo, trazando una línea que pasa a la derecha de esa arteria gastroduodenal que vimos acá arriba, y a la derecha de la vena mesentérica superior por detrás, y otra línea oblicua imaginaria que pasa inmediatamente por detrás a la izquierda de la vena mesentérica superior y también a la izquierda de la arteria gastroduodenal. Está bueno, y es por ahí una buena forma de segmentar y de localizar a las lesiones cuando vemos alguna alteración en el páncreas. También es muy importante
reconocer este tejido graso, que es el que se encuentra por dentro, hacia la derecha de la cabeza del páncreas. El páncreas es esto que está aquí, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Introducir el concepto de la lámina retroportal, que es un tejido graso que rodea al páncreas y separa a los dos vasos mesentéricos. Y fíjense en la imagen inferior cómo esa lámina retroportal está ocupada por un tejido que tiene una tonalidad gris y está rodeando a la arteria mesentérica superior, que ha disminuido un poco su calibre normal, y a una variante anatómica, que es la presencia de una arteria hepática derecha, como vemos en la flecha inferior. Que es eso que se ve allí. Fíjense cómo hay un tejido que ha ocupado esa imagen negra que corresponde a la grasa que rodea los vasos mesentéricos. Entonces, vamos a comenzar a recordar cosas. Recuerden y tengan presente el concepto de la lámina retroportal. Esto es un concepto que usan los cirujanos y los oncólogos para saber y determinar qué se va a hacer cuando hay un tumor de páncreas, si esto está libre o está afectado, como vemos en esa imagen. Ahora bien, cuando hablamos de los tumores del páncreas, las preguntas más frecuentes que se le hacen al radiólogo es saber bien si el tumor es verdaderamente un adenocarcinoma, y ahora les voy a decir por qué esta pregunta, cuáles son las características de la anatomía del tumor y del entorno alrededor del mismo, ¿es resecable o es un tumor borderline? O es irresecable, por supuesto. ¿En qué estado de indemnidad o de lesión se encuentra el mesopáncreas? Que es otro concepto que vamos a introducir más adelante. ¿Y con qué método se debería estudiar? Si con tomografía computada multicorte o con resonancia magnética, con colangio y con inyección de contraste. Es importante entonces que repasemos la morfología, la forma, la estructura y las variantes que tiene el páncreas, para no confundir algunas situaciones que son variantes anatómicas con patológicas. Aquí vemos una tomografía computada y vemos, fíjense con qué nitidez se puede ver el Wirsum, el conducto menor, el conducto accesorio pancreático, y cómo llega hasta la segunda porción del duodeno, como vemos en esta extensión aquí. Aquí vemos la imagen que les mostré recién en fase arterial, con la cola y el cuerpo del páncreas. En estas dos situaciones, en estas dos imágenes que estamos viendo, es un páncreas que tiene su morfología más o menos conservada, que no ha estado castigado, digamos, entonces no está atrófico, es un buen páncreas para visualizar y diagnosticar. Lo mismo pasa con este que está aquí debajo. A veces tenemos la suerte de poder verlo entero, de acuerdo a la disposición y a las características de cada paciente. Es muy difícil que lo podamos ver entero, casi siempre vemos la cabeza en un nivel y el cuerpo y la cola un poco más arriba, por su posición oblicua, pero a veces, como en este caso, casi que podemos ver al páncreas completo. Recuerden que puede tener un aspecto acinar cuando hay algún grado de degeneración grasa, y vemos como este aspecto como de racimito de uvas, o que puede tener calcificaciones, como vemos aquí en este caso de una pancreatitis crónica, o que puede haber un reemplazo graso difuso del páncreas, que puede plantear algunas situaciones diferentes. Esto no significa que haya una insuficiencia pancreática, porque como ven hay puntitos grises que corresponden a la glándula, o sea, algo de glándula hay funcionando. Cuando hacemos la resonancia magnética y vemos el Wirsum, o con la tomografía computada de muy alta resolución, podemos ver el trayecto del Wirsum y determinar también sus valores, sus medidas y sus diámetros. Recuerden que hasta 3 milímetros puede ser normal a la altura de la cabeza, 2,5 a la altura del cuerpo y 1,5 milímetros de espesor. Todo es aproximado, pero es lo que puede medir el Wirsum en los diferentes sectores del páncreas. La colangioresonancia magnética no solamente nos puede permitir ver al Wirsum, sino determinar, como en este caso, la presencia de un páncreas divisum, que es simplemente el Wirsum que está desembocando en la papila menor, independiente del colédoco, que como ven, aquí señalado con estas dos flechas verde y amarilla, desembocan el colédoco por arriba y el conducto Santorini menor en la papila mayor, mientras que el Wirsum está desembocando en la papila menor, está señalado ahí con las flechas anaranjadas. La flecha roja está indicando el sector ampular de la segunda porción del duodeno, es decir, donde está la ampolla de Vater. Esto es importante porque cuando los pacientes tienen pancreatitis agudas, a veces a repetición, que no están justificadas por litiasis o por dislipemias o por alguna
otra alteración de tipo metabólica, hay que pensar en esta situación del páncreas divisum como una posibilidad de origen de las pancreatitis agudas. Y el reemplazo graso que les mostraba recién a veces nos puede mostrar imágenes como esta, en la que uno ve la morfología del páncreas, pero totalmente negra, igual que la grasa del mesenterio que está rodeándola. Esto, si es de tipo congénito, tiene un nombre, es un síndrome que se llama Schwarmans-Diamond, que son dos médicos que lo describieron por primera vez hace muchos años, pero también puede estar presente en personas más jóvenes, en la fibrosis quística, o también puede ser secundaria a una enfermedad previa como una pancreatitis aguda, que ha dejado como secuela este páncreas completamente graso, como ven allí. También es importante recordar el triángulo vascular duodenal, que está representado por la vena cava inferior, la arteria y la vena mesentérica superior, la vena porta y el duodeno. Siempre yo les hablo de este triángulo que está representado por el vértice por el duodeno, que ahí se ve pacificado con medio de contraste. En el borde derecho, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior, siempre la vena a la derecha del organismo y la arteria mesentérica a la izquierda o en la parte central. Y luego este lado del triángulo que está representado por la vena cava inferior. Este triángulo es el que les permitirá a ustedes, cuando identifiquen el duodeno, los vasos mesentéricos y la vena cava inferior, dónde se encuentra la región cefálica del páncreas, que acá las he dibujado un poquito para que también la puedan identificar mejor. El estudio tomográfico y por resonancia magnética debe incluir necesariamente una técnica trifásica, y porque es esencial para determinar los criterios de resecabilidad. Las flechas están indicando ahí a la aorta para que vean cómo se ve cuando está sin contraste, cuando está en la fase arterial, cuando está en la fase portal aquí abajo, o cuando está en la fase tardía con los riñones ya excretando el medio de contraste y con la aorta que prácticamente se vuelve igual en su densidad que en la fase sin contraste. Lo que vemos aquí fundamentalmente, y lo que nos interesa es detectar cómo está la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior y cómo está ese tejido que hablamos recién de la fascia retroportal que les mostraba, para ver si está o no infiltrado. Es muy importante, fíjense la masa tumoral que hay aquí, que es toda esta hipodensidad que se ve bien en la fase arterial, y ver la relación que tiene con la vena y con la arteria. Entonces, todas las fases, aquí está más llena la arteria y la vemos muy bien que no está infiltrada. Aquí vemos la vena en la fase portal, la vena mesentérica, que está en contacto con la cabeza del páncreas, después vamos a ver si está infiltrada o no, y una fase tardía. Siempre hay que analizar entonces cómo están los vasos mesentéricos en relación a esa fascia retroportal, cómo está la segunda porción del duodeno, que la vamos a ver aquí, miremos en esta imagen inferior derecha, y cómo está el plano graso en relación con la vena cava inferior. No se olviden nunca de mirar qué pasa con la vena cava inferior, porque es fatal para el cirujano ir a operar algo que cree que es resecable, cuando en realidad hay una infiltración de la vena cava inferior y no lo es. La resonancia magnética, en la secuencia T1 son las 4 imágenes que vemos a la izquierda, y en la secuencia T2, que son las 4 imágenes que vemos a la derecha. En T1 tiene un aspecto grisáceo, con isoseñal en relación con el hígado, y en T2 se vuelve similar al hígado también, con una cierta hipointensidad en forma difusa. Pero lo más importante es esta secuencia, es la secuencia para el cáncer, como siempre les digo, es el T1 con saturación grasa o T1 FATSAT. El aspecto que ya les mostré es que el páncreas tiene una señal intensa, que sobresale en su brillo en relación con el resto de las estructuras que se encuentran en el abdomen. Y miren en este paciente, por ejemplo, cómo nos puede ayudar, aún sin la inyección de contraste y aún sin tener un T2, simplemente con esta secuencia T1 de saturación grasa. Miren aquí la región cefálica del páncreas, el wirsum allí, y el colédoco ahí, perdón, y fíjense ahora, ese es el tejido sano, pancreático, y esto que les señalo con la flecha roja, un tumor que está en la parte posterior de la región cefálica, comprometiendo en parte al wirsum también, que se ve más hacia la línea media. Entonces, cada vez que ustedes encuentren un área de menor señal en resonancia magnética con la secuencia de saturación grasa, deben pensar que puede haber un tumor maligno o una lesión neoproliferativa sólida dentro del páncreas.
Ustedes pueden decir, ¿y por qué es esto si el tumor también tiene mucha celularidad? Porque teóricamente es un tejido que se está duplicando, que hay muchas células neoformativas, etc. Pero bueno, lo que sucede es que aquí estamos viendo un tejido glandular que tiene mucho más cantidad de sustancias menos sólidas y que la hacen brillar en esta secuencia, mientras que el tumor tiene algún componente fibroso y si bien es muy celular, a veces, no a veces siempre, se lo ve con menor señal en esta secuencia de T1-FATSAT en relación con la glándula normal. Y lo mismo va a ocurrir, como vamos a ver más adelante, con la inyección de contraste, porque el tejido sano tiene, el pancreático tiene mucha avidez por el medio de contraste, mientras que los tumores van a aparecer a pesar de que están muy vascularizados, muchas veces van a aparecer con menor señal que el tejido glandular normal. Muy bien. ¿Por qué les decía esto de si es un adenocarcinoma o no? Porque, bueno, esto va a determinar las conductas, las conductas terapéuticas y los pronósticos de los pacientes en los que encontremos alguna lesión en el páncreas. Entonces es muy importante saber si lo que tenemos adelante de nuestros ojos es un adenocarcinoma o es un tumor de otro origen. Entonces tenemos que determinar cuáles son las características anatómicas del tumor y qué pasa alrededor del mismo, y nos vamos a detener un poquito en esto. Recuerden que el páncreas no tiene cápsula, lo cual hace que los tumores fácilmente superen a la glándula y puedan invadir muy rápidamente al tejido graso adyacente, y no tiene un hilio anatómico vascular y linfático definido. Por lo tanto, si bien se reconocen 9 grupos diferentes de drenaje linfático, como vemos en este esquema, el 1 que es superior cefálico, el 2 y 3 que son superiores en el cuerpo y en la cola respectivamente, el hilio esplénico es el 4, los pancreatos duodenales anteriores el 5, las de la cabeza y cuerpo inferior es el 6, pericoledocianos el 7, el surco pancreático duodenal contiene ganglios de los números 8, y los ganglios mesentéricos proximales, que son el grupo 9. No está mal, cuando informen, si quieren ponerle, si ven ganglios, ponerles estos números, también los cirujanos lo reconocen. Pero les decía que si bien tiene 9 grupos diferentes de drenaje linfático, al no tener hilios anatómicos localizados o diferenciados, tampoco es posible saber hacia dónde va a drenar, a qué ganglios linfáticos va a drenar un tumor. Porque puede haber un tumor en la región cefálica del páncreas y tener ganglios celíacos y no estar ninguno de estos ganglios afectados, o estar en la cabeza y a veces infiltrar ganglios inferiores y a veces superiores, etc. Son muy difíciles de ver los ganglios, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Muchas veces los cirujanos encuentran los ganglios y nosotros nunca lo hemos visto en las imágenes. Pero bueno, todo esto dificulta la problemática que es el cáncer de páncreas, ¿no? Muy bien. Entonces, las posibilidades es que haya un tumor sólido, un tumor quístico o un tumor mixto. Y la importancia de conocer si es un adenocarcinoma es porque el páncreas puede estar afectado por el adenocarcinoma, puede estar afectado por un tumor neuroendocrino o por metástasis, que generalmente tienen alta vascularización y particularmente en la fase arterial y no tanto en la fase portal, como ocurre con los tumores pancreáticos verdaderos primarios, como es el adenocarcinoma. Puede haber alteraciones por autoinmunidad, como es por ejemplo la pancreatitis autoinmune o las enfermedades agregadas secundarias a aumento de la inmunoglobulina G4, que dan un aspecto pseudotumoral, al igual que la pancreatitis crónica nodular focal. Estas dos últimas no es infrecuente que terminen en cirugía por tumores cefálicos pancreáticos que en realidad no son adenocarcinoma. Y entonces es muy importante tener los datos etarios, es decir, conocer la edad de los pacientes, el sexo, ver los datos epidemiológicos, los antecedentes oncológicos, el laboratorio, los análisis clínicos del paciente, síntomas, etcétera, para poder hacer un diagnóstico correcto. Muchos de estas situaciones provocan dilatación de la vía biliar sin ser adenocarcinoma, por lo tanto hay que estar atentos siempre y siempre tratar de desconfiar cuando uno se conduce a hacer rápidamente el diagnóstico de un adenocarcinoma. Pero vamos a hablar del adenocarcinoma. Es un tumor sólido, ecográficamente puede aparecer como una masa isoecogénica al compararlo con el resto de la glándula pancreática, como vemos ahí está marcada por
por los caliper de la medición, pero a veces también puede ser hipoecogénica. Muy raramente es hiperecogénica en relación con el parénquima. En la tomografía computada multicorte sin inyección de contraste suele tener, como vemos aquí, una tenue hipodensidad en relación con el parénquima. Si hacemos inyección de contraste, vamos a ver que, como les dije recién, el parénquima pancreático se refuerza más que el tumor. Es clásico y habitual que eso ocurra, ahí se lo señalo con las flechas. Y observen cómo uno, cuando a medida que va avanzando y viendo las imágenes, tiene que ir reconociendo estructuras, ver cómo está la vena mesentérica y la arteria mesentérica, y ver también la pared del duodeno para saber si hay algún indicio de que pueda estar infiltrada o no. Y siempre evaluar ese meso, esa fascia retroportal para ver cómo están los vasos mesentéricos. Y miren también en esta situación, ahí les puse el circulito verde, para que vean que el tumor se acerca a la vena mesentérica, pero hay un plano de glándula que separa el tumor de la vena. Esto es muy importante porque ya vamos a ver también el concepto de tumor borderline, y aquí podemos ver que tal vez la vena no esté infiltrada, nos queda alguna duda acerca del duodeno y probablemente de la vena cava inferior. Entonces esto sería un tumor borderline. La resonancia magnética del mismo paciente muestra en un T2 una tenue hiperseñal. Es bastante frecuente que se vea así. En el T1 con saturación grasa, de nuevo, hiposeñal en relación con la relativa brillantez que tiene este paciente, el páncreas normal, con dilatación del Wirsung. Y con la inyección de contraste, miren cómo la glándula se refuerza en forma homogénea, nos deja ver un Wirsung dilatado y el tumor con menor señal en su interior en esta fase arterial, con el agregado de que la resonancia nos permite hacer esto, ¿no? Poder ver con la colangio la repercusión que tiene sobre el árbol biliar. Ahí está la estenosis, una gran dilatación del colédoco y de toda la vía biliar intrahepática. Luego nosotros podemos también hacer punciones percutáneas, acceder a la vía biliar y colocar catéteres. Aquí vemos, fíjense qué parecido que es la imagen a la resonancia magnética, lo que vemos cuando hacemos la inyección del contraste, y a través de él, si podemos pasar, vamos hacia el duodeno. Si no estamos tranquilos o seguros de lo que vemos, podemos dejar un catéter dentro, como se ve ahí, dentro del colédoco para el drenaje de la vía biliar. Y además la tomografía computada, que nos permite, tanto la tomografía como la ecografía, guiarnos para obtener muestras de ese tumor pancreático que, bueno, fue el diagnóstico histopatológico consistente con adenocarcinoma de la región cefálica. Entonces, para darles algunos otros signos, además de ver la masa sólida que acabamos de ver allí, recuerden que cuando tenemos una hipodensidad en la región cefálica del páncreas, tanto en tomografía como en resonancia magnética, aquí vemos otro T1 FATSAT con el páncreas con un cierto brillo y un tumor en la región cefálica. Siempre hay que ir a analizar, si los conduzco ahora a la vista de la imagen que está central, siempre hay que ir a buscar cómo está el cuerpo y la cola para ver si hay atrofia, porque eso es un signo prácticamente patognomónico de que hay un cáncer y que la lesión sólida que estamos viendo en la cabeza es un adenocarcinoma. Y ver también, como les dije recién, cómo están los planos grasos alrededor de los vasos mesentéricos en esa fascia retroportal. Fíjense aquí cómo hay una infiltración clara de los vasos, de esas estructuras arteriales. Y al mismo tiempo como está aquí la vena cava inferior con pérdida del plano graso en relación a esta formación tumoral en la tomografía. Muy bien, entonces, para saber si hay o no resecabilidad en el cáncer del páncreas, porque esto es una pregunta, es decir, hay un adenocarcinoma, nos preguntan los cirujanos, ¿ese tumor tiene posibilidad de ser resecable o no? Bueno, los puntos claves son determinar si hay metástasis extrapancreática, porque si hay metástasis nadie va a querer operar a ningún paciente, ¿no? Por más que el tumor parezca resecable. Y hay que tener en cuenta que tanto la tomografía computada como la resonancia magnética tienen dificultad para ver nódulos hepáticos pequeños y para ver metástasis de tipo miliar a nivel del peritoneo, sobre todo cuando estos tienen, como dice allí, menos de 10 milímetros de diámetro. Ojo que uno no puede estar del todo tranquilo nunca cuando hay un cáncer de páncreas, por más que no vea nódulos en el hígado, que el hígado esté indemne. Y por supuesto, como les dije recién, otro punto clave es la presencia o no de un compromiso vascular. Es decir, hay que determinar siempre la permeabilidad de la confluencia
de la vena mesentérica superior con la esplénica y ver cómo está la vena porta, y que no esté afectado la arteria mesentérica, el eje celíaco ni la arteria mesentérica superior, frecuentemente tanto por los tumores de la cabeza como los tumores del cuerpo pancreáticos. Los criterios de no resecabilidad serían aparentemente un tumor de mayor de 3 centímetros de diámetro. Esto lo pongo con signo de interrogación porque algunas escuelas quirúrgicas dicen que si tiene más de 3 centímetros no lo operan y otros no les importa mucho el tamaño, salvo que tenga 7 centímetros, sino que evalúan más cuál es la extensión extrapancreática que tiene, si hay invasión de órganos vecinos, si hay un compromiso vascular o metástasis a distancia y ganglionar, para decidir o no si lo van a operar. Si hay ascitis y si hay metástasis ganglionar, si hay ascitis, también es un factor que puede determinar criterio de irresecabilidad, porque la ascitis puede estar denunciando que hay infiltración peritoneal. Y la metástasis ganglionar, al igual que el tamaño del tumor, algunos plantean que si hay metástasis ganglionar visible en las imágenes, en los estudios por imágenes, no debería operarse, y otros dicen que sí, lo operan igual. Los de resecabilidad ideal o posible serían que, esto sí es claro, si el tumor mide menos de 2 centímetros y está rodeado de parénquima normal, por supuesto que es un tumor resecable. La dilatación del Wirsung y del colédoco, pero sin un efecto de masa claro sobre los mismos, es decir, que no haya desplazamientos importantes, sobre todo del colédoco, sin extensión local o extrapancreática, sin invasión periglandular y sin metástasis en ganglio ni en hígado, obviamente que es la situación ideal, son tumores pequeños y permiten pensar en la resección completa del tumor. Es muy importante también para los cirujanos y para ustedes empezar a pensar y a reconocer y a mencionar el mesopáncreas. Es muy importante saber si esta situación anatómica, este tejido anatómico, está indemne o no. El concepto de este mesopáncreas es que, que se trata de un tejido que representa bandas que incluyen el plexo de la cabeza pancreática, el plexo 1 y el plexo de la cabeza pancreática 2, de las arterias pancreatoduodenales, de la arteria pancreático-duodenal inferior en este caso, de las arterias yeyunales, de las venas yeyunales y de los ganglios linfáticos. No vamos a ponernos a ver en detalle todo esto, pero sí quiero decirles que es importante porque de esa manera los cirujanos determinan niveles de complejidad para la cirugía. Entonces, en el nivel 1 se encuentran los carcinomas in situ, por ejemplo, carcinomas de bajo grado o de metástasis pancreáticas, que permiten preservar el plano de la arteria mesentérica superior sin necesidad de resección del mesoyeyuno, es decir, que estaríamos en este plano del mesopáncreas. Es todo el tejido graso que rodea a las estructuras vasculares. Y en este está incluido ese meso o esa fascia que corresponde al espacio retroportal. El nivel 2 de cirugía se trata de tumores que afectan a la ampolla, a la papila de Bacter, o cuando hay un tumor que está comprometiendo principalmente al conducto biliar distal y al carcinoma del duodeno, perdón. En este caso se extirpa todo el mesopáncreas con ligadura de la arteria pancreato-duodenal inferior y extirpación del mesoyeyuno y de los ganglios. Obliga a una resección mucho más amplia. Fíjense que en el nivel 1 no había resección del mesoyeyuno, acá sí, y hay que relevar todos los ganglios linfáticos cercanos también. Y el nivel 3, que es un cáncer pancreático o duodenal avanzado que requiere además disección de la arteria mesentérica superior y que prácticamente, por supuesto, está incluido dentro de los cánceres no resecables. Es importante el mesopáncreas entonces porque allí se determina la invasión del tejido linfático, del tejido perineural y de las arterias que están rodeando al sector duodeno pancreático. Lamentablemente, esto es un artículo del 2005, en esto determinaron que en una evaluación de unos 150 pacientes aproximadamente, la afectación del mesopáncreas en el momento de hacer el diagnóstico de un cáncer pancreático está afectado entre el 50 y el 93% de los casos y obliga a veces a cirugías que terminan en cirugía R1, es decir, que no ha habido una resección completa. A veces incluso
llevados a la cirugía por imágenes que no muestran la totalidad, los diagnósticos por imágenes que no demuestran en totalidad la infiltración tumoral. Entonces es muy importante también preguntarse cuando hay un tumor en la cabeza del páncreas si el tumor es resecable verdaderamente o si el tumor es un tumor borderline. Entonces vamos a introducir un tercer concepto que es el concepto del cáncer borderline. ¿Qué significa esto? Significa que el tumor es casi resecable o no claramente resecable y que hay altas chances de una resección incompleta, es decir, de no lograr un R0 cuando el cirujano realice la extirpación del tumor. Después vamos a contestar la pregunta de cuál es el método más confiable, si la tomografía computada o la resonancia magnética. Mucho depende esto de cada uno, de los aparatos que se tengan y de qué confiabilidad se tenga cada radiólogo o imagenólogo cuando está observando las imágenes. La TC, la tomografía computada, es el método más confiable y es más amigable y reconocida en sus imágenes por los cirujanos. Tiene un excelente valor predictivo negativo de no resecabilidad, pero, al igual que la resonancia magnética, tiene una baja predictibilidad de resecabilidad cuando hablamos de metástasis hepáticas y peritoneales pequeñas. Afortunadamente, si no existe ascitis que indique que puede haber algún tipo de infiltración de estas estructuras, la mayoría de las veces, sin haber hecho estadística, pero por la observación personal de los casos que tenemos cercanos y a diario, generalmente cuando se decide la resección pancreática, no hay reconocimiento tampoco desde el punto de vista quirúrgico de metástasis hepáticas o peritoneales. Los nuevos protocolos de la resonancia magnética nos han ayudado mucho. Ya estos eran prometedores en 2014 y miren que después de poquito tiempo, porque en el 2017, 2018 empezaron a hacerse los estudios multiparamétricos con resonancia magnética, de manera que nos ayuda también muchísimo al diagnóstico. Sí, después les voy a decir de nuevo, pero si me preguntan, yo preferiría hacer siempre los dos estudios. Ya sé que es caro, que uno encarece los costos de la medicina, pero sería lo mejor. El papel del PET no está claro todavía, no es muy importante. Y lo que sí es importante que ustedes sepan es que si nosotros decimos que hay un borderline, no quiere decir que no lo vayan a operar. Este tumor puede ser operable más adelante, pero necesita una terapia neoadyuvante, que generalmente se comienza con una droga que se llama FOLFIRINOX o M-FOLFIRINOX, que es una droga un poquito más potente, para permitir posteriormente la resecabilidad. Miren esto es un tumor borderline, o por lo menos que lo catalogamos como borderline en la tomografía computada que le hicimos. Un paciente del doctor Lucas Granero que tenía en la fase arterial una arteria que, si bien en esta parte pareciera que hay algo, fíjense que está prácticamente rodeada completamente por tejido graso. La que está no bien definida es la vena mesentérica superior, que está marcada ahí con la flecha, y tampoco tenemos muy bien definido qué es lo que está pasando con el duodeno, ni con este tejido graso de la vena cava inferior. Fíjense que algo cambia la hipodensidad normal de la grasa, y acá se vuelve un poquito más gris. Incluso pareciera que hay como una irregularidad del borde anterior de la vena cava ahí en contacto con la cabeza del páncreas. Las reconstrucciones coronales nos sirven, por supuesto, no solamente para ver cómo termina en pico el colédoco súper dilatado, como se ve allí, sino también para ver cómo está la pared del duodeno y qué grado de compromiso pueda tener en relación con la región cefálica. Y yo en este paciente dije que no estaba seguro de que no esté infiltrada, de ninguna de las dos cosas, ni que esté infiltrada, ni que no esté infiltrada la pared del duodeno. Pero esas son las cosas que nos hacen dudar acerca de la resecabilidad del tumor. Y además, fíjense en esta rama arterial de la gastroduodenal, de la pancreatoduodenal, cómo está también en cercanías del tumor. Y fíjense aquí en la raíz del mesenterio cómo también hay espículas que ocupan la grasa que normalmente separa el páncreas de la estructura intestinal. Y miren de nuevo, aquí en este corte coronal también, cómo la vena mesentérica está rodeada por tejido que claramente proviene del mismo tejido tumoral que les estoy delimitando. Y de nuevo, cómo la arteria mesentérica superior está libre. Piensen en esto ustedes. Cuando está la vena infiltrada, muchos cirujanos tienen gran habilidad o entran con los cirujanos vasculares y reparan el daño que se le puede hacer a la vena mesentérica al retirar el tumor.
Y entonces eso hace que, ahí está la duda, ¿no? ¿Lo opero o no lo opero? Hay que mirar entonces cómo está el duodeno, cómo está la grasa en relación con la vena cava. Y sobre todo, como en este caso que vemos aquí, fíjense de nuevo en la imagen acá del central, cómo la arteria mesentérica superior está completamente libre e indemne. Entonces, se le plantea la duda al cirujano de si lo opera ahora o no. Pero como le dijimos que podía ser un tumor borderline, hicieron el tratamiento con quimioterapia, con el FOLFIRINOX, y fíjense cómo cambió todo. Miren cómo se redujo la masa tumoral en forma impresionante realmente, luego de 6 meses de quimioterapia, de neoadjuvancia. Fíjense cómo el plano graso con la vena cava se encuentra mucho mejor delimitado y la pared del duodeno, también separada por algo de tejido graso. La vena mesentérica prácticamente completamente libre, la arteria que continúa libre. Bueno, de esta manera el colédoco seguía dilatado, por supuesto, porque el tumor seguía estando. Vemos que el duodeno, la raíz del mesenterio, estaba prácticamente libre ahora también. Entonces se decidió la cirugía. Y lo que ven abajo, las 3 imágenes de abajo, ya es la cirugía, con la derivación que hacen los cirujanos ahora del páncreas hacia la pared posterior del cuerpo gástrico para tratar de evitar las fístulas pancreáticas postquirúrgicas. Entonces fíjense cómo ayuda a las imágenes a tomar decisiones y conductas, y a un paciente que en otro momento de la historia médica podría haber estado desahuciado y se hubiese muerto a los 6 meses, muy probablemente por la evolución del cáncer de páncreas, a los 6 meses él pudo ser operado y, bueno, no sé si está vivo todavía, pero por lo menos ha podido tener algunos años más de vida. Y es muy importante esto también, que ustedes sepan qué es esta droga y para qué se usa, porque tanto en el cáncer localmente avanzado como en el borderline tiene mucho éxito en el tratamiento. En esta publicación de la revista Annual Surgical de Oncología del 2015, estudiaron 31 casos de estos tumores localmente avanzados o borderline, y se logró que en 22 de 31 de estos casos los pacientes puedan ser operados con éxito sin dejar enfermedad residual. Y fíjense el valor, la confiabilidad que tiene la tomografía computada en la extensión del cáncer de páncreas. No vamos a mirar todas estas cifras, pero fíjense que los valores son bastante altos en todas las situaciones. En la extensión transcapsular, en el retroperitoneo posterior, al duodeno, a los troncos arteriales, al sistema porta, fundamental, ¿no? Y metástasis hepáticas y peritoneales, bastante bien, siempre que sean metástasis superiores a los 10 milímetros, pero fíjense cómo contrasta este bajo valor porcentual de las adenopatías en relación con la alta capacidad de detección que tiene de otros sectores la tomografía computada. Es muy importante entonces también que nosotros empecemos en todos los casos de tumores que veamos de cualquier lugar del organismo a hacer algún tipo de estadificación. Y existen las guías y las recomendaciones para detectar para que cuando uno detecte tumores pueda decir en qué grado de la TNM, de la clasificación TNM, se encuentran los tumores. Si son menores de 2 centímetros es un T1, si son mayores de 2 centímetros es un T2. Y lo importante aquí es saber si podemos ver con las imágenes estas neoplasias pequeñas y no encontrarnos con tumores avanzados y agresivos en demasía. Y bueno, cuando uno ve, a veces no hace falta que uno tenga un tumor de 3 o 4 centímetros para ver el Wilson dilatado, como vemos aquí, con este tumor pequeño. Aquí lo vemos mejor al tumor, en la parte más inferior de la región cefálica del páncreas, pero sí es posible verlo. La respuesta es que sí. El T3 es un tumor mayor de 3 centímetros, o que sea un tumor que tiene extensión al duodeno, a la vía biliar o a los tejidos peripancreáticos. Y acá les muestro una cuestión que puede ayudarnos, a veces si están muy confundidos y no pueden ver si efectivamente el duodeno está afectado o no, es colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y hacer un corte tomográfico, aunque sea tardío. Miren que el riñón acá ya está excretando, para ver qué pasa con el tumor, que es esto que se ve acá, que está marcado con la letra M de masa tumoral, cómo infiltra la pared del duodeno claramente. El duodeno tiene aire nada más, no le han dado agua, no le hemos dado contraste blanco, nada. Y fíjense cómo se ve claramente que hay una infiltración de la pared del duodeno, simplemente poniendo al paciente en decúbito lateral, haciendo 2 o 3 cortes más
agregados al estudio convencional. Esa es una forma de poder demostrarlo. El T4 es un tumor que ya tiene extensión al estómago, al vaso o principalmente a los grandes vasos adyacentes y eventualmente al colon. La situación es esta, generalmente son tumores del cuerpo del páncreas, que son, uno no sabe por qué, pero siempre son estos tumores enormes, probablemente porque crecen silenciosamente hasta que provocan dolor cuando invaden el plexo solar, aquí atrás, cuando invaden el retroperitoneo, diferente de la cabeza del páncreas que a veces, muy tempranamente, aunque sea chiquito, provoca ictericia, ¿no? Pero miren aquí la infiltración que hay de la arteria esplénica y de las estructuras vasculares en estos tumores. Acá hay otro caso de un tumor grande también de la unión del cuerpo con la cabeza, o sea, esto sería topografía del cáncer central, según lo que vimos en las primeras diapositivas. Está alrededor del istmo y fíjense cómo hay infiltración de las dos ramas del tronco celíaco y la presencia en la imagen de abajo, a la derecha, de ganglios linfáticos que están marcados ahí con flechas amarillas, cómo está comprimida, en la flecha naranja ahí ven cómo está comprimida la vena cava inferior por los ganglios linfáticos retroperitoneales y peripancreáticos. Esto obviamente hace que sea un tumor que nadie vaya a querer operar a estos pacientes, ¿no? Es importante también reconocer, no lo vamos a pasar muy rápidamente a todo esto, pero recuerden que hay una clasificación de infiltración vascular en tomografía computada, dependiendo si los vasos adyacentes tienen el plano graso intacto o no, y de la relación que tiene el tumor y el parénquima pancreático sano con estas estructuras vasculares. Y de esta manera se propuso en el año 2003 una clasificación que a mí me parece interesante y yo casi siempre la uso. No la describo muchas veces en la tomografía computada, pero sí me sirve para orientarme y ver qué tipo de infiltración vascular puede haber. Van desde la A hasta la F, como ven ahí, y les muestro rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, un tipo A sería un tumor que, como vemos, está cercano al duodeno, pero tiene tejido pancreático sano y muy alejado el tumor, entonces, de los vasos mesentéricos. Con la vena cava inferior libre, es un tumor absolutamente resecable. El tipo B es el tumor que no está separado de los vasos por parénquima pancreático sano, pero vemos que la grasa que rodea a la arteria y a la vena mesentérica superior, o sea, ese espacio retroportal, está completamente indemne. Entonces, esta es una relación tipo B. Si el duodeno lo vemos más o menos libre y a la vena cava inferior también, tumor absolutamente resecable. La relación C, en cambio, es aquella en la que no podemos estar seguros de si, en este caso, la vena mesentérica superior está afectada o no. Este es el tumor, el tejido sano está acá, y el tumor está contactando con la vena mesentérica superior, pero no estamos convencidos de que realmente haya una infiltración de la pared. Esto sería por ahí un tumor borderline. Si vemos que, si bien el duodeno está bien, ahí también puede haber algún contacto con la vena cava, con la vena cava inferior. El tipo D es aquel en el que ya sí vemos claramente que hay una infiltración de los vasos. Miren aquí está el tumor que está señalado con la letra M, cómo está infiltrada la vena mesentérica superior, y acá en esta parte posterior, si bien pareciera que hay tejido sano, la arteria mesentérica me plantea alguna duda de si puede estar o no infiltrada, pero claramente sí lo está la vena mesentérica superior. Pero además miren cómo hay una prolongación del tumor que llega hasta a contactar con la pared del intestino que transcurre en la parte posterior del mismo. Otra relación, que es el tipo D, cuando hay infiltración del plano retroportal, plano graso retroportal, en este caso tanto la vena como la arteria mesentérica superior. Aquí vemos la arteria infiltrada en su plano graso por el tumor, e incluso, fíjense aquí, esta pequeña muesca que hay en la pared de la vena porta, en el tercio proximal de la vena porta, también infiltrada por el tumor, además de todo el tejido que está rodeando al trayecto de la arteria mesentérica superior, y aquí vemos el tumor de la cabeza del páncreas. Otro caso de relación tipo D, afectación del plano en relación con la arteria mesentérica superior, y cómo ayudan las reconstrucciones en los diferentes planos para ver esas infiltraciones. Cuando uno pone en el plano, a la altura del nacimiento de la arteria mesentérica, cómo se ve ese tejido que proviene también de la región cefálica del páncreas. El tipo E es aquel que engloba o envuelve estructuras vasculares no claramente trombosadas o destruidas por el tumor,
Este también es un tumor central, digamos, en la región ísmica entre la cabeza y el cuerpo, como están englobadas las arterias del tronco celíaco. Y la relación, finalmente, la relación tipo F, ya son tumores muy avanzados, por supuesto. Espérense que no puedo mover el... Bueno, son tumores más avanzados donde se ve infiltración de los planos grasos que llegan incluso hasta la aorta, como vemos aquí en la imagen de la derecha, y acá claramente en la imagen de la izquierda, una prácticamente interrupción de la circulación sobre la arteria que corresponde al vaso esplénico. Con todo esto, uno puede hacer, viendo ganglios o no viendo ganglios, viendo el tamaño del tumor y el lugar donde se encuentren, y si podemos detectar o no metástasis, podemos hacer estadificación para también determinar si hay resecabilidad o no. Fíjense que entonces los estadios 1A y B, el 2 y el 3, que podemos detectar con tomografía computada, son resecables, mientras que el 4A y el B son irresecables. Y es muy lindo también este gráfico que nos muestra con la flecha roja lo que sería irresecable a medida que nos acercamos a la punta de la flecha roja, y con la flecha negra que sería resecable de acuerdo a que haya o no afectación de las estructuras vasculares o que haya infiltración de estructuras vecinas o metástasis a distancia. Por último, ¿con qué método se elegiría estudiar? Como les dije antes, tomografía computada o resonancia magnética, y como les dije antes, en general los cirujanos propenden a estudiarlo con tomografía computada porque se sienten más confiados en reconocer las imágenes, aunque igual necesitan de nosotros. No se preocupen que muchas cosas ellos no aprenden a verlas, así que por más que ellos se encuentren más confiados con las imágenes, siempre tenemos que darles nosotros con certeza todas estas finezas de visualización del diagnóstico para determinar si es o no resecable. Entonces, en la tomografía computada, determinar si hay resecabilidad o no dependerá de ver si hay interrupción y obstrucción ductal abrupta, si hay efecto de masa o convexidad del contorno pancreático en relación con las estructuras vasculares, si hay atrofia distal del parénquima pancreático o dilatación e interrupción de los conductos biliar y pancreático. La capacidad de detección y resecabilidad, recuerden que el momento más importante para definir bien el tumor está a entre los 40 y 70 segundos de la adquisición post-contraste, y con la nueva tecnología, con los multicortes, helicoidales, etcétera, la detección se encuentra entre el 94 y 98%, y la confiabilidad para determinar el índice de resecabilidad es del 90%, por lo tanto, como ven, todo es bastante alto y confiable. La otra ventaja que tiene la tomografía computada es que en una sola apnea y con pocos segundos de adquisición y de desplazamiento de la mesa podemos tener la posibilidad de hacer un barrido completo y evitar los movimientos, tanto respiratorios como del intestino, que puedan generar artefactos de las imágenes, como ocurre frecuentemente con la resonancia magnética. De todas maneras, la resonancia magnética también nos puede aportar acerca del tamaño del tumor, a veces con mayor precisión que con la tomografía computada. Tenemos que recordar que las secuencias T2 muchas veces no son suficientes para evaluar el tumor, y recuerden que la hiposeñal en la secuencia T1 FATSAT y FATSAT post-contraste también con T1 son las indicadas para ver el tamaño y la morfología del tumor. Hay que hacer técnicas correctas, hay que usar bobina phase array para abdomen, y con eso no hace falta mucha tecnología agregada a la resonancia magnética para poder estudiarlo. Recordar que el gadolinio que utilizamos no es nefrotóxico y por lo tanto puede ser usado más tranquilamente que la tomografía en los pacientes que pueden tener dudas acerca del estado de la suficiencia renal, y la capacidad de detección es similar a la tomografía computada, al igual que el índice de resecabilidad. De vuelta les muestro una resonancia magnética con saturación grasa, en la que se ve en la parte de arriba sin inyección de contraste. Se puede definir muy poco una lesión, pero se ve, ¿no es cierto?, que está con menos señal que el resto del parénquima, y fíjense con la inyección de contraste cómo se define mucho mejor el tumor, que es menos captador que el parénquima pancreático con la inyección del gadolinio. Por supuesto que con
Si uno ve estos tumores pequeños, como vemos aquí a la derecha en la tomografía computada, señalado con la flecha roja, los tumores pueden verse perfectamente también con la tomografía computada, tenue hiperseñal en la secuencia T2 con saturación grasa que hicimos para adquirir la imagen para obtener el 3D de la colangiografía. Aquí se encuentra el stop a la altura de la unión del tercio medio con el tercio inferior del colédoco. Recordemos cómo se ve en FATSAT normal la cabeza y el cuerpo del páncreas, y cómo con esta imagen que les mostré recién, cómo se ve con hiposeñal el tumor, cómo está infiltrada en esta imagen del medio. Ahí muestran las flechas rojas del tumor pequeño, muy pequeño, y la gran dilatación ya del Wilson bien visible, y la colangioresonancia magnética que nos muestra el stop, donde se encuentra un tumor muy pequeño. Miren en las imágenes axiales cómo se ve que el tumor es muy pequeño, y observen en la reconstrucción para la colangio, las imágenes nativas para la reconstrucción de la colangio, cómo se ve el tumor ahí, que ahí se los dibujé, cómo está englobando y provoca esa imagen de pico en la punta del colédoco. Todos esos son signos que ustedes tienen que mirar muy detallada y detenidamente para poder hacer el diagnóstico. Les decía que teníamos que ver si era un adenocarcinoma o no, porque puede haber tumores neuroendocrinos y metástasis que son muy vasculares. Y recordar que no es infrecuente que haya hiperplasia de células neuroendocrinas, que a veces están solas, son acúmulos hipertróficos de células de Langerhans, que son normales y muchas veces han sido operados pacientes con células que son absolutamente normales. Pero recordar que a veces esta hiperplasia de células neuroendocrinas pueden formar parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Bueno, miren las posibilidades de tumores pancreáticos. Esto parece un cáncer de páncreas, ¿no? Pero miren qué alta vascularización que tiene tanto en la tomografía que vimos como en la resonancia magnética. Ese era un tumor neuroendocrino. Ojo con los tumores que están muy vascularizados en la fase arterial o en la fase portal, mucho más que el parénquima pancreático, porque pueden ser tumores neuroendocrinos. O miren este otro tumor que tiene una cierta hiperdensidad en la fase post-contraste arterial. El mismo paciente, unos meses después, con gran aumento del tamaño del tumor, también con una leve hiperseñal en la resonancia magnética. Esa es la pieza quirúrgica. Otro paciente con un tumor hipervascular, esta es la imagen más típica, en fase portal, un poco tardía en relación con la fase aórtica, que se trata de un insulinoma. Y este otro paciente con esta lesión que está ahí en la cola del páncreas afectando al hilio esplénico, muy irregular, le hicimos una punción biopsia para ver de qué se trataba, pero ustedes aquí en el corte coronal tienen el diagnóstico, porque a este paciente, como pueden apreciar, le falta el riñón derecho. Y una imagen hipervascular de esas características tiene que ser necesariamente una metástasis, en este caso de un cáncer de riñón. Y aquí vemos de nuevo tumores hipervasculares. Esto es otro insulinoma. Son a veces tumores muy pequeños y muchas veces nos desalienta el hecho de no poder encontrarlos, porque los pacientes tienen toda la sintomatología, todo el laboratorio, y no los vemos porque son muy pequeños y a veces solamente la angiografía digital permite localizarlos. Muy bien. Autoinmune y pancreatitis crónica focal son otras cuestiones a tener en cuenta. Miren esta resonancia magnética de esta glándula muy aumentada de tamaño en forma difusa. Esto es para mostrarles en las diferentes secuencias. Ahí tienen un FATSAT T1, miren cómo el páncreas está todo disminuido de señal, pero no hay signos de pancreatitis aguda y clínicamente no tenía pancreatitis aguda. Y esto es clave también porque la difusión a los 600 milisegundos muestra hiperseñal difusa de toda la glándula y bastante homogénea. Y en la fase arterial con el gadolinio es llamativo que tome contraste en algunos sectores muy fuertemente y en otros deja de tomarlos. Esta es la reconstrucción coronal del mismo paciente. Miren el tamaño de la glándula, parece como una morcilla realmente, un embutido. Y esto ténganlo en cuenta, por favor, porque es una situación bastante frecuente de ver últimamente, que es una pancreatitis autoinmune y difusa, muchas veces asociada a la inmunoglobulina G4. Pero a veces puede adquirir esta forma. Acá tenemos un T2 axial, donde vemos esa lesión con una hiposeñal, un T1 FATSAT axial también con una hiposeñal en la cabeza del páncreas, y una hiposeñal con gadolinio. O sea, todo para pensar que se trata de un tumor, de un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, con una difusión a los 800 milisegundos tenuamente
alterada. Y la fase arterial en la tomografía computada, en la que, como si fuese poco, tenemos también algo de alteración del plano graso en relación con la vena mesentérica. Entonces decimos que tiene un cáncer de páncreas, lo operaron y era una pancreatitis autoinmune focal, es decir, lo mismo que veíamos acá, pero focalizada en la cabeza del páncreas. No es infrecuente, está descrito en enormes casos en la literatura internacional, operar pacientes con pancreatitis autoinmune focal, que por otro lado podría haber sido tratado con corticoides y seguramente salvarse de la cirugía del paciente. O ocurrir cosas como estas, en la que hay una imagen densa en la cabeza del páncreas. Esto contrastado con el aspecto acinar del resto del páncreas, que no les voy a mostrar porque la verdad que no hay mucho tiempo. En la reconstrucción coronal, la dilatación del colédoco vemos allí, el colédoco dilatado y un nódulo ahí en la parte inferior de esa dilatación, y la resonancia magnética que nos mostraba también un nódulo con baja señal y la dilatación del colédoco. Pero miren, la tomografía computada en la parte más inferior tenía una calcificación. Eso debe hacer pensar que se trata de una pancreatitis crónica nodular focal que está provocando un efecto de masa sobre el colédoco y no se trata de un cáncer de páncreas para evitar que operen innecesariamente a los pacientes. Dos palabritas finales sobre las lesiones quísticas del páncreas, que también es muy importante y es un mundo realmente, pero vamos a tratar de resumirlo rápidamente. Todos saben cómo se ve un quiste simple en la ecografía, es una imagen anecoica con refuerzo posterior, como se ve aquí, localizado en el cuerpo del páncreas, generalmente son pequeños. En la tomografía computada es un quiste de fina pared, con contenido homogéneo, a veces tiene tabiques o no, a veces tienen algunos sectores sólidos que plantearán diagnósticos diferenciales múltiples. Y en la resonancia magnética, hiposeñal en T1 común, no FATSAT, hiperseñal en T2, para que recordemos cómo se ve. Algo que ya fue mencionado en clases anteriores o en bibliográficas es qué pasa con la pancreatitis aguda de este tipo, una pancreatitis aguda con una gran colección peripancreática y la formación a las 4 semanas de un pseudoquiste pancreático. Cuando se trata de una pancreatitis aguda necrohemorrágica, como esta que vemos aquí, lo que se produce a las 4 semanas es una formación quística con morfología más irregular y con una señal hipointensa en la resonancia magnética, pero no tan negra como los líquidos, por ejemplo, como se ve ahí, la vesícula. Entonces quiere decir que hay muchos detritus ahí. Entonces, a las 4 semanas de una inflamatoria con líquido peripancreático, pseudoquiste. De una necrohemorrágica, ya se los hemos dicho, una WON, un quiste con pared bien definida, como les muestro allí. Los quistes simples son hallazgos casuales, son frecuentes de ver, es un hallazgo de la práctica diaria. Existe el quiste simple, seroso, intrapancreático, y sobre todo cuando es pequeño, lo único que necesitamos es saber si está o no conectado con el conducto Wirsum, como ya les muestro en un segundito nada más. Las lesiones quísticas, las neoplasias quísticas del páncreas, sean benignas o malignas, representan el 10 al 15% de las lesiones pancreáticas y representan también el 1% de todos los tumores pancreáticos. Y principalmente hay que dividirlos entre quistes serosos y quistes mucinosos y a la vez saber si se trata de una neoplasia mucinosa intrapapilar, porque aparte del quiste seroso, a diferencia del quiste seroso, es un tumor que puede ser premaligno. Y dentro de las lesiones que tienen un aspecto quístico, pero predominantemente sólido, está el tumor pseudopapilar sólido, ¿no? Y después, por supuesto, las neoplasias endocrinas quísticas también están incluidas en este catálogo de lesiones quísticas del páncreas. Esto todos lo conocen, esto está en Radiology Assistant, es un dibujito muy lindo, en donde están representadas todas las formas de los quistes pancreáticos. Un quiste muy común es este que vemos aquí, que es el quiste seroso o la neoplasia quística serosa. Se la llama microquística porque tiene quistes que son menores de 2 centímetros, es decir, que es multiloculada. Si es uniloculada, puede ser un quiste seroso simple. El quiste mucinoso simple, que no tiene contacto con la vía biliar, generalmente los esperan, no los operan, pero si pensamos que se trata de una neoplasia mucinosa intrapapilar, del conducto principal, como vemos aquí, o de las ramas, sí generalmente se plantea seriamente la posibilidad de una cirugía. Y también todos conocen el tumor sólido pseudopapilar
de la hija, el mucinoso quístico de la madre y el adenoma quístico, seroso o microquístico, que es de la abuela. Esto solamente para determinar las edades en las que se produce cada uno de ellos. Aquí vemos el primero, que es el tumor de Franz, o sea, el tumor pseudopapilar, que se llama neoplasia, en realidad se llama neoplasia sólida pseudopapilar epiteliar, que como ven ahí con la flecha roja a la izquierda tiene algún componente quístico y en su comportamiento de imagen rodeado de un tejido sólido en la tomografía computada, y en la resonancia magnética aparece en el T1 con FATSAT redondita y con hiposeñal, y en el T2 una hiperseñal tenue y heterogénea, y está la pieza quirúrgica de esa paciente con el preparado histopatológico que vamos a ir pasando más rápidamente así terminamos. Me gustaría que se lleven también como concepto el concepto de este cistoadenoma seroso microquístico, que a veces en la ecografía tiene un aspecto sólido, así que ojo con ello, porque son tan pequeños los quistes que todos sus tabiques dan sobre todo cuando son pequeños los quistes, pueden dar una apariencia sólida. Aquí vemos el quiste con una calcificación milimétrica en su interior y la pieza quirúrgica de ese pequeño quiste, operada creo que por el doctor Granero también, pero la imagen más típica y característica es ver esto, que observemos en la tomografía computada con contraste endovenoso, donde están los quistes rodeando a una calcificación central. Si uno ve la calcificación central, que se ve de esta manera en un T2 en la resonancia magnética, aquí lo vemos en un coronal de reconstrucción de la vía biliar, y en un T2 con saturación grasa, vean la grosera calcificación, es todo el mismo paciente, corresponde a esto que vemos en el esquema, que es una neoplasia microquística serosa de la cabeza del páncreas. A veces son uniloculares como este que vemos aquí, también operado, y este que vemos acá es un quiste mucinoso. Acá podríamos tener, miren cómo son los quistes mucinosos en la ecografía, acá abajo a la izquierda, y cómo se ve en la tomografía computada, prácticamente indistinguible del seroso, aunque lo podemos sospechar cuando se ve una pared gruesa, como esta que estamos acá, pensar más en mucinoso. Pero si tenemos la fortuna de ver que en el T1 es blanco o tiene hiperseñal y en el T2 también, esto es material coloide mucinoso, entonces podemos hacer con certeza el diagnóstico de un quiste mucinoso. Lamentablemente, pocas veces se ve hiperintenso en T1 para darnos esta satisfacción. Muchas veces aparece como hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, igual que el quiste seroso, y entonces nos trae problemas. Esta es toda la secuencia del mismo paciente y la pieza quirúrgica, este operado por el doctor Cornet. Recuerden cómo se ve la neoplasia papilar intraductal cuando se encuentra dentro del conducto principal. Vamos a ver una gran dilatación del Wirsung y vamos a ver como espículas, porque están afectadas también muchas veces las estructuras glandulares accesorias. Cuando están dentro del conducto, entonces en algún momento se va a ver una dilatación quística, además de la dilatación del Wilson. Aquí lo pueden ver bien en el T2. Fíjense que en el T1 con FATSAT también aparece hipointenso, y con contraste el parénquima reforzado y la dilatación del conducto. Aquí vemos un gran tumor mucinoso que ocupa la totalidad, como se ve aquí en estas secuencias de T2, todo el conducto dilatado. Pero lo que tienen que identificar, que les decía antes, cuando hay quistes pequeños, es ver esto, que se ve ahí en la imagen del T2 axial, cómo el Wirsung está relacionado con ese quiste. Esto indudablemente que es un tumor de rama, es este que está acá en el esquema, y hay que diagnosticarlo como un tumor intraductal mucinoso papilar tipo 2 de rama, porque hay que seguirlo muy de cerca, y en el momento que haya crecimiento seguramente van a tomar la decisión quirúrgica. Hay tumores quísticos relacionado con patología endocrina, como el insulinoma, puede ser quístico como este que vemos aquí, con refuerzo de la pared en la fase post-contraste, y también puede haber metástasis quísticas, por ejemplo, de un cáncer de ovario, que como en todos los lugares del organismo tienen la misma morfología que el tumor de origen. Hace unos años hicimos un trabajo viendo todas las alteraciones quísticas con la doctora Bucolini, de las lesiones quísticas del páncreas y los resultados de los mismos. Estudiamos la morfología, la localización, etc. Bueno, y esto fue todo lo que encontramos. Encontramos pseudoquistes, muchos cistoadenomas serosos, una neoplasia quística mucinosa, una intraductal, 2 tumores quísticos sólidos o de Franz, un quiste
quistes epiteliales simples, tumores quísticos de los islotes, todos localizados en la cabeza del páncreas. El total se ve en la última columna, aquí abajo, donde están la totalidad de los tumores que vimos si sumamos cabeza, cuerpo, cola y la región ísmica, y en total fueron 38 pacientes bien estudiados, la mayoría de ellas operados y algunos con diagnóstico por biopsia. Bueno, los conceptos para llevarse a la casa. Recuerden que la tomografía computada debe realizarse en un estudio trifásico siempre. La secuencia RM para estudiar los tumores es el T1 en saturación grasa, en FAT-SAT. Recuerden que es muy importante hacer estadificación local, que es posible hacerlo tanto con tomografía como por resonancia magnética. La tomografía computada multicorte es esencial en la evaluación de los tumores para determinar si el tumor está borderline o no. La RM, la resonancia magnética, tiene mayor relevancia en el estudio de los tumores quísticos, mucho más que la tomografía, ahí sí, sobre todo para ver si hay comunicación con el Wilson. Y la TC multicorte puede identificar los tumores endocrinos mucho mejor que tomógrafos de menor cantidad de cadenas de detectores, sobre todo por las dificultades que les dije antes, que son muy pequeños a veces, a pesar de que son hipervasculares, no los podemos ver muy bien. Y en manos expertas, las lesiones nodulares pancreáticas pueden evaluarse por punción percutánea guiada por tomografía computada o por ultrasonografía en condiciones de escasas complicaciones, en los casos que haya dudas acerca del diagnóstico de si se trata o no de un adenocarcinoma. Bueno, alta velocidad y con las posibilidades que nos dan este tiempo, y para igual los he cansado seguramente, eso es todo lo que hay por decir, para que recuerden y para invitarlos a que estudien y lean más sobre esto, porque como ven es muy amplio, hay muchas cosas para evaluar e identificar, y es muy importante que se pongan en la cabeza que nosotros como radiólogos e imagenólogos debemos participar en la estadificación de los tumores, y para eso es necesario que sepamos bien la normalidad y la patología con la que nos enfrentamos. Bueno, eso es todo. Me quedé sin aire. Espero que les sirva, que les haya servido, y si hay alguna pregunta o comentario que alguien quiera hacer, por supuesto, adelante. Bueno, profe, muchas gracias. La verdad que muchísimo para poder estudiar y todo lo que hay que ver cuando vemos uno de estos estudios. Si hay alguno de los chicos que tenga alguna pregunta, bueno, ahí las vemos. Están agradeciendo, no hay pregunta. No, lo que sí tengan en cuenta eso, no es cuestión, en todo lo que veamos, no es cuestión ahora solamente de decir hay un tumor en la cabeza del páncreas, en el cuerpo, o hay un tumor en el pulmón. Hoy en día tenemos que ir mucho más allá, tenemos que dar estadificación y tenemos que perder el miedo y dar estadificación clínica. Hay que aclarar que es una estadificación clínica, tomográfica o por resonancia de los tumores, pero hay que darle más información a los médicos. Y no se olviden también que nos estamos adentrando en la época de la genomia, que hay que conocer más la genética de los tumores para saber cómo se comportan, a dónde van a dar metástasis, de acuerdo a los genes que tengan alterados, etc. De manera que hay que estudiar mucho más, y hay que aportar muchos más datos ahora a todos los médicos que nos solicitan los estudios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vamos. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Mañana nos vemos en la clase de Sol a las 7 de las lesiones hepáticas. Listo. Abrazo para todos. Abrazos.